Hay historias de terror que intentan asustarnos con sombras detrás de una puerta, con criaturas escondidas en el bosque o con ruidos extraños en mitad de la madrugada. Y luego existen otras mucho más incómodas que entienden algo esencial. El verdadero miedo no aparece cuando vemos al monstruo, sino cuando descubrimos que llevábamos conviviendo con él desde el principio sin atrevernos a ponerle nombre. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos de La Hora del Lobo, de Guillem Morales, y te invitamos a quedarte hasta el final porque lo más inquietante de esta novela no es su apariencia de cuento gótico, ni siquiera su uso brillante del terror psicológico. Lo realmente devastador es la manera en que convierte una fantasía monstruosa en un mecanismo de supervivencia emocional. Porque esta no es solo una historia sobre hombres lobo, es una historia sobre la mente humana intentando sobrevivir a algo demasiado terrible para ser aceptado. La novela comienza con una imagen que parece salida del repertorio clásico del terror. Una familia arruinada que abandona la ciudad para instalarse en una vieja casa heredada en un pequeño pueblo llamado Ellenville. Desde el primer momento, el autor construye el escenario con una precisión enfermiza. No es una casa encantada en el sentido convencional. No hay cuadros que hablen ni espectros visibles recorriendo los pasillos. Lo perturbador es mucho más físico y cotidiano. La vivienda parece pudrirse lentamente desde dentro. Las tuberías emiten sonidos guturales. El moho negro trepa por las paredes como una infección viva. Las estanterías se desploman. El aire es húmedo, pesado, casi irrespirable. La casa no da miedo porque parezca sobrenatural, sino porque transmite la sensación de haber absorbido décadas de deterioro emocional. Ahí llegan Brian Winslow, su esposa Angela y sus dos hijos, Jason de 12 años y el pequeño Miles de 9. Desde el principio, la tensión familiar resulta evidente. Brian carga con deudas enormes y el traslado no representa una nueva oportunidad, sino una derrota. La familia no llega a Ellenville con ilusión, sino empujada por la necesidad. Ese detalle es importante porque el autor entiende que el miedo necesita fragilidad previa para prosperar. El terror nunca cae sobre personas emocionalmente estables. Primero las desgasta. El bosque que rodea la casa aparece desde el inicio como una presencia constante. No es simplemente un paisaje. Funciona como una extensión psicológica de la amenaza. De día parece inmenso y silencioso. De noche se convierte en una masa oscura imposible de descifrar. Para Miles, ese bosque representa el territorio donde habita lo desconocido. Lo que todavía no puede comprender, lo que su mente aún necesita transformar en fantasía. La primera grieta importante aparece con Jason. Un día desaparece durante horas dentro del bosque y regresa completamente alterado. Pálido. Tembloroso. Distante. A partir de ese momento empieza a comportarse de manera extraña. Se vuelve agresivo, descuidado. Hostil. Deja de ducharse y desarrolla un olor corporal desagradable que el autor describe de forma casi nauseabunda. Pero lo verdaderamente inquietante ocurre cuando, en un susurro, Jason le confiesa a Miles que ha visto un monstruo escondido entre los árboles. Allí comienza el desplazamiento psicológico central de la novela, porque el miedo deja de ser abstracto y adquiere forma concreta. El monstruo existe. Está cerca. Y puede entrar en la casa. Poco después aparece uno de los elementos más inteligentes del libro. La película prohibida que da título a la novela. Jason consigue una copia pirata de una cinta europea extremadamente violenta llamada La Hora del Lobo. Miles la observa a escondidas desde la rendija de una puerta y presencia una escena de transformación licántropa brutal, física y dolorosa. Nada que ver con el espectáculo estilizado del cine comercial. Aquí los huesos crujen, la carne se desgarra y el cuerpo parece sufrir una mutación insoportable. La escena cumple una función narrativa crucial. Esa película no introduce el miedo en Miles. El miedo ya existía. Lo que hace es proporcionarle un lenguaje simbólico. Una forma concreta de interpretar algo que todavía no puede comprender racionalmente. Y ahí está la genialidad del autor.
Entiende que la imaginación infantil no inventa monstruos porque sí. Los crea para poder traducir emociones incomprensibles. A partir de entonces, la figura del hombre lobo se instala en la mente del niño. Pero no como una criatura fantástica cualquiera. El hombre lobo es especial porque vive disfrazado de ser humano. Ese detalle cambia completamente la naturaleza del terror. El peligro ya no está debajo de la cama. Está mezclado con la vida cotidiana. Puede tener rostro normal. Puede sonreírte. Puede sentarse contigo a cenar. La tensión escala durante la noche del cumpleaños de Jason. Hay luna llena. Varios niños juegan en el jardín y el ambiente tiene esa mezcla inquietante entre inocencia y amenaza que el autor maneja bien. Mientras juegan a ¿qué hora es, señor lobo?, Miles se separa del grupo y se interna demasiado en el bosque. Entonces sucede el primer gran episodio de terror físico. Algo empieza a perseguirlo. El autor no describe a la criatura de forma completamente clara y eso vuelve la escena mucho más angustiante. Miles percibe olor a pelo mojado, sangre vieja y humedad. Escucha movimientos entre los árboles. Ve unos ojos amarillos brillando en la oscuridad. La persecución está narrada desde el terror absoluto de un niño incapaz de procesar lo que sucede. Cuando finalmente logra escapar y regresar a la cocina de la casa, nadie le cree. Y ese detalle es devastador. La novela no usa el aislamiento como recurso narrativo de suspenso, lo convierte en una experiencia emocional constante. Cada vez que Miles intenta explicar lo que ocurre, los adultos reducen su miedo a imaginación, estrés o histeria infantil. Incluso Jason, que antes había hablado del monstruo, niega haber dicho nada. Lo abandona por completo frente a los padres. Esa negación colectiva crea una atmósfera asfixiante. Porque el lector empieza a preguntarse si realmente existe algo sobrenatural o si está presenciando el deterioro psicológico de un niño. El autor juega con esa ambigüedad durante buena parte de la novela y lo hace con precisión. La situación empeora cuando la criatura aparece dentro de la habitación de Miles. El niño despierta paralizado mientras una figura enorme se alza junto a su cama. La escena está construida desde el terror puro de la vulnerabilidad infantil. La habitación, que debería representar protección, se convierte en territorio de amenaza y al día siguiente la respuesta adulta vuelve a ser inquietante. Lo llevan al médico. El Dr. Green diagnostica simples terrores nocturnos derivados del estrés de la mudanza y nada más. Ahí la novela introduce una idea muy dura. La facilidad con la que el lenguaje clínico puede neutralizar señales reales de peligro, no porque el médico actúe con maldad, sino porque la racionalidad adulta necesita explicaciones ordenadas. El problema es que el horror auténtico rara vez se presenta de una forma ordenada. Mientras tanto, la relación entre Brian y Miles adquiere un tono cada vez más perturbador. El padre se muestra agresivo, distante y emocionalmente impredecible. Cuando Angela propone colocar una reja en la ventana del cuarto para que el niño se sienta seguro, el padre se niega de manera violenta, insiste en que Miles debe aprender a enfrentar sus miedos. Parece el típico padre autoritario incapaz de comprender la sensibilidad de su hijo, pero cuando la verdad finalmente emerge, esa escena se transforma en algo mucho más oscuro. La ventana no es solo una ventana, es una vía de acceso. Uno de los episodios más inquietantes ocurre en el cobertizo del jardín. Miles, desesperado por protegerse, baja de noche para fabricar balas de plata. La lógica infantil intenta aplicar las reglas del cine de monstruos al problema real. Si hay un hombre lobo, debe existir una forma de matarlo. Entonces la criatura aparece otra vez. La escena resulta insoportable porque el autor elimina cualquier romanticismo fantástico. El monstruo inmoviliza al niño en el suelo, pero no lo muerde, lo lame. Su aliento huele a alcohol, rancio y sudor. Miles se orina encima del miedo y aunque todavía no comprendemos completamente lo que ocurre, el lector empieza a sentir una incomodidad distinta. Algo humano y repulsivo empieza a filtrarse debajo del disfraz sobrenatural. La reacción de los adultos continúa siendo la misma. Minimizar, negar y evitar.
Ese patrón convierte la novela en una experiencia sofocante porque el verdadero terror no proviene solo de los ataques, sino de la absoluta soledad de Miles. Está atrapado en una situación que nadie quiere mirar directamente. Desesperado, el niño comienza a sospechar de Larry, el vecino viudo. Larry reúne todas las características que podrán alimentar la imaginación de un niño aterrado. Es grande, corpulento, muy velludo, tiene raíces nativoamericanas y acostumbra a caminar por el bosque durante la noche. Incluso es dentista, detalle que el autor usa para enfatizar la obsesión infantil con los dientes y la animalidad. Larry representa la necesidad psicológica de proyectar el horror hacia afuera. Miles necesita creer que el monstruo es alguien externo a la familia. Porque aceptar cualquier otra posibilidad resultaría insoportable. El padre percibe esa obsesión y organiza una falsa cacería nocturna. Fabrica una bala plateada falsa, lleva a Miles al bosque y dispara contra una figura en la oscuridad que termina siendo simplemente un zorro asustado. Luego le asegura que el monstruo está muerto. La escena parece un intento torpe de tranquilizar al niño, pero más adelante adquiere un significado monstruoso. Brian no intenta proteger a su hijo. Intenta desactivar su miedo para recuperar el control sobre él. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando Miles decide seguir a Larry durante otra noche de luna llena. Lleva el móvil para grabarlo y demostrar que realmente es el hombre lobo. Pero todo sale mal. Larry lo descubre y Miles huye aterrorizado hacia una cueva en mitad del bosque. Allí ocurre el ataque más brutal de toda la novela hasta ese momento. Cuando Brian encuentra al niño, Miles está prácticamente catatónico. Tiene arañazos profundos en el pecho y entra inmediatamente en un proceso médico y psicológico. Es aquí donde la novela se vuelve todavía más inteligente. Los especialistas, el psicoanalista Samuel y la doctora Siegler, proponen una teoría cercana a la verdad. Hablan de recuerdos encubridores. Explican que el hombre lobo podría ser una fantasía creada por la mente infantil para ocultar otro trauma más profundo. Según ellos, el niño está desviando emociones insoportables hacia una construcción fantástica. Y lo perturbador es que tienen razón, solo que interpretan mal el origen del trauma. El autor usa la psicología clínica de manera brillante para mantener al lector suspendido entre dos posibles interpretaciones. ¿Hay realmente algo sobrenatural o estamos presenciando un caso extremo de trauma infantil? La novela nunca responde demasiado pronto. Va sembrando pistas lentamente mientras el terror continúa creciendo. En paralelo aparece la historia del abuelo de Miles. Años atrás sufrió un supuesto ataque de bestias salvajes en el bosque y terminó suicidándose con una escopeta. Para la mente del niño, la conclusión resulta lógica. El abuelo había sido mordido por un licántropo y decidió quitarse la vida antes de transformarse. Cuando Miles ve sus propios arañazos en el pecho, cree que la maldición ha pasado a él. Y aquí la novela alcanza uno de sus niveles más dolorosos, porque el niño acepta la idea de suicidarse para proteger a su familia. Cree sinceramente que está destinado a convertirse en monstruo. Todo desemboca en la noche de Halloween. Luna llena. El pueblo celebrando, la casa sumida en silencio. Miles roba la pistola del abuelo y se encierra en su habitación con una bala de plata auténtica que él mismo ha fabricado. Su plan es aterrador. Si empieza a transformarse, se disparará. El autor escribe ese tramo con una intensidad psicológica extraordinaria. Miles comienza a sentir fiebre, dolores corporales, sudoración extrema y palpitaciones violentas. Cree sentir cómo sus huesos se deforman. Cree que la bestia interior está despertando, pero entonces ocurre el momento decisivo. Miles se mira en un espejo y no hay monstruo, solo ve a un niño aterrorizado, sudoroso, vestido con un disfraz barato de hombre lobo. Toda la construcción fantástica se derrumba en un instante. La transformación nunca existió. No hay licantropía. No hay magia. No hay maldición y justo cuando esa fantasía se rompe aparece la verdadera amenaza. Una figura entra violentamente por la ventana rota. El olor vuelve, alcohol rancio, sudor, podredumbre. Miles apenas puede pensar, levanta la escopeta y dispara. El estruendo atraviesa la casa.
Su madre entra corriendo y entonces llega la revelación que resignifica toda la novela. En el suelo no hay ningún hombre lobo. Está Brian, su padre, sangrando. Humano. Ese instante transforma retrospectivamente toda la historia en algo devastador. Los ataques nocturnos, el cobertizo, la cueva, el miedo a dormir, el olor, la violencia física. Todo adquiere sentido de golpe. La mente de Miles había convertido los abusos de su padre en la figura simbólica de un monstruo, porque aceptar la realidad resultaba imposible de manera psicológica. Jason entra en la habitación y pronuncia la frase que destruye por completo cualquier distancia emocional con el horror. Siempre fue papá. Y ahí entendemos también el comportamiento del hermano mayor. Su agresividad. Su deterioro, su silencio. Jason había sido víctima antes que Miles. La novela deja entonces de ser un relato sobrenatural y se convierte en una tragedia sobre el trauma intergeneracional. El supuesto monstruo familiar no era una maldición fantástica. Era un ciclo de violencia heredado. El abuelo había destruido a Brian. Brian repitió el patrón con sus hijos. La casa podrida ya no simboliza un embrujo. Simboliza generaciones enteras de dolor oculto. Y lo más brillante aquí es que el autor jamás usa el giro final como simple truco argumental. No busca sorprender gratuitamente. Todo el libro está construido para explicar cómo funciona la mente frente al horror extremo. El hombre lobo no era una mentira narrativa, era un mecanismo de supervivencia psicológica. Miles necesitaba convertir a su agresor en una criatura imposible porque resultaba más soportable temerle a un monstruo mítico que aceptar que el depredador era la persona que debía protegerlo. Eso convierte a la novela en algo mucho más complejo que una novela de terror convencional. El autor usa los códigos clásicos del género para hablar de trauma infantil, negación, memoria fragmentada y violencia doméstica con mucha inteligencia. Y además lo hace sin perder nunca la tensión narrativa. Porque además el libro funciona como thriller psicológico, relato gótico y estudio emocional profundamente humano. Incluso los errores de los psiquiatras resultan dolorosamente creíbles. Porque ellos detectan que sí existe un trauma oculto, pero no son capaces de imaginar algo tan monstruoso. Ahí la novela lanza una crítica silenciosa pero feroz a la tendencia social de buscar siempre explicaciones menos incómodas. Y quizá por eso el desenlace golpea con tanta fuerza, porque al final entendemos que los monstruos no desaparecen cuando encendemos la luz. A veces la luz solo nos obliga a verlos con claridad por primera vez. La hora del lobo deja una sensación extraña después de terminarla. No miedo inmediato, sino algo más persistente. La incomodidad de comprender hasta qué punto la mente humana puede deformar la realidad para seguir adelante, y también la tristeza de entender que la fantasía de Miles no era una señal de debilidad, sino un acto desesperado de autoprotección. Y bueno, hay novelas que intentan asustarnos con criaturas imposibles, pero el autor aquí consigue algo mucho más difícil. Obligarnos a mirar el momento exacto en que un niño convierte el horror real en leyenda para no romperse por dentro. Quizá esa sea la imagen más inquietante de toda la historia. No la del hombre lobo bajo la luna llena, sino un niño inventando monstruos para sobrevivir a los humanos. Y bueno, si esta cruda historia te dejó pensando, te invitamos a leer el libro completo y a suscribirte a Te Resumimos Libros para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda que algunas de las mejores novelas de terror son las que entienden que el miedo más profundo no nace de lo sobrenatural, sino de aquello que preferiríamos no reconocer jamás.